Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Manuel Castrillo Durán. Soy el coordinador general del primer Congreso Ambiental de Costa Rica, CONAM 2025. Y es un gusto en esta nueva entrevista, en este nuevo espacio que tenemos en el ciclo que hemos venido realizando con Onda UNED, para dar a conocer actores y experiencias de diferentes disciplinas y diferentes actividades relacionadas al tema ambiental de nuestro país. Nuestro congreso, que es un congreso de todos los costarricenses, se realizará a finales del mes de julio en la Universidad Nacional de Costa Rica, y ustedes pueden accesar a la información del correo en línea, y que eventualmente podrán tener mayor información. Este día estamos acompañados por el colega Jürgen Stein, anfitrión de Reserva Selva Bananito, en la provincia de Limón, un proyecto sumamente interesante, de una gran trayectoria, y que guarda una historia de vida, una historia familiar, pero también una lucha incansable por la conservación costarricense, la conservación de la biodiversidad, y también de los servicios que brinda esto a la sociedad, a las personas, y la natural relación que debería haber en el tema de la conservación y de la sostenibilidad. Entonces, Jürgen, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros, muchas gracias por acoger este espacio, y aquí te cedo el micrófono. Muchas gracias, Manuel. Para mí un honor en representación de todos los esfuerzos de conservación, en este caso un esfuerzo de conservación privado, que empezó como una historia tradicional en Costa Rica para extraer el bosque, y un cambio de mentalidad de las generaciones en cuando mis hermanas y yo le pedimos a nuestro padre que dejara de forestar, y esa decisión influyó en que el gobierno tuviese una oportunidad de generar una garantía del recurso hídrico a partir del terremoto de 1991, por lo cual, si bien no somos la extensión más grande, somos la parte de la zona de recarga acuífera del río Bananito, que suple agua potable a la ciudad de Limón, y el 65% sale de esa zona de recarga acuífera, y nosotros somos la fuente principal directa más importante. Imagínate qué importante, ¿verdad? Esta labor que ustedes hacen. Contanos más. Bueno, venimos a Costa Rica en 1974, un país, una democracia, donde no había violencia, no había rejas, claro. Y nuestro padre, buscando horizontes, siendo un pionero de espíritu, escuchó una conversación de que en las cabeceras del río Bananito habían fincas a la venta, terrenos que estaban recién registrados en el registro público, y así tomó el tren en ese momento. Y todavía había tren, qué bonito. Es que la calle al sur de Limón no empezó a funcionar hasta finales de los años 77. Hasta ese momento teníamos que ir en tren hasta el pueblo Bananito Norte o Bananito Sur, y de ahí ya sea en Chapulín, y antes de eso era caballo. Era 3 horas y media a caballo para llegar a donde hoy tenemos, ¿sí?, 3/4 partes en conservación y 1/4 parte dedicada a la agricultura más tradicional, sin embargo en busca de soluciones regenerativas, que va a ser un tema que vamos a hablar. Nuestro padre tenía un permiso, y claro que impactó, imagínate, donde la United Fruit Company tuvo bananeras hasta 1929, creo que fue, que tuvieron que alejarse de esa zona por la enfermedad de Panamá, por la cicatoca, y eso se regeneró. Entonces ya hubo un proceso de regeneración a finales de los años 20, hasta que a partir del proceso de colonización de Costa Rica, el desarrollo agrario, en los años finales 60 y 70, esas tierras fueron registradas por colonos
de los cuales nuestro padre compró 5 fincas. Y desde entonces él explotó el potencial maderero que tenía al inicio, y con eso financió obviamente el camino para el Chapulín, para poder sacar la madera hasta el tren. Y después la Municipalidad de Limón en ese entonces le pidió que por favor, si podía construir con la maquinaria de la municipalidad, el acceso de la línea del tren hasta la calle que ya se había inaugurado, que va al Caribe Sur, porque no había puentes sobre el río Banano, y creo que el río Estrella eran los puentes que hacían falta. Y en todo caso él logró hacer eso, y entonces cuando éramos niños, pues entrábamos a ese desvío a mano derecha, que hoy tiene un letrero desde el corredor biológico hasta Reservas El Bananito Experience, Bananito Norte, Bananito Sur, y ahí eran 15 kilómetros para adentro en 4x4. Qué interesante, qué rico conocer esta parte de la historia, ¿verdad? Que ligada a la vivencia del pueblo, ¿verdad? No solamente por una historia familiar o de emprendimiento, ¿verdad? Sino también ligado a esa historia de la comunidad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, nuestro padre explotó madera, mucha madera preciosa también, que se había regenerado, y él hizo un proceso de extracción. Con eso financió el camino, financió una casa en la cual vivíamos en San José para poder ir al colegio alemán, el colegio Humboldt, y finalmente financió la educación nuestra en universidades en Estados Unidos, a partir de cual empieza un proceso de tomar conciencia. Y a partir de esa educación, mis hermanas y yo le pedimos en 1985, hace 40 años, le pedimos que por favor no siguiera con la deforestación. Entonces él mantenía vigente un permiso forestal de 640 hectáreas, o sea, de 6.4 kilómetros cuadrados que él, según la ley forestal en ese momento, tenía permiso de explotar. Él no entendió hasta el final de su vida la decisión tan importante que tomamos, y vos sabes, esa generación siempre ve en su hijo que tiene que hacer lo que el papá quiere que haga, más o menos. Seguir la línea paterna, seguir la línea de... Fue un poco una decepción para él en ese momento. Volveré a tomar ese tema cuando cerramos un círculo, él y yo. Sin embargo, él nos respetó, y yo creo que puedo decir que tenemos unos bosques más privilegiados en el Caribe Sur, porque es todavía un bosque tan original que vio la llegada de Cristóbal Colón. O sea, tenemos un cedro, por ejemplo, que está como 45 minutos caminando de nuestro hotelito de montaña. Ese mide más de 5 metros en diámetro, un cedro amargo con un valor comercial enorme, que porque nosotros le pedimos que dejara la deforestación, hoy esa es parte de lo que es la zona de recarga acuífera del río Bananito. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el respeto de la generación antes de la nuestra propia fue lo que da en causa la posibilidad de proteger un bosque sumamente importante, no solo como zona, fuente de agua, sino también porque es parte de una ruta migratoria de aves rapaces, ¿verdad? Que son las 3 más importantes del mundo, que pasa por el Caribe Sur, y obviamente la alta densidad de felinos que tenemos, y que creo que vamos a poder mostrar un video, porque protegemos los árboles que le dan de comer a todo el encadenamiento, desde las cherengas hasta las guatusas, perdón, las tepezcuinte, los venados, los ainos, los cariblancos, los chanchos, sí, eso que están críticamente amenazados. Claro. Sí. Sí, pero muy rico, y aquí hay algo significativo, yéndome un poquito atrás de lo que acabas de comentar, en que son vos, tus hermanas, en una época, un cambio generacional, que crean conciencia en tu padre en ese momento. Tal vez se va adaptando con el tiempo, me imagino, pero sí, porque no es fácil, ¿verdad?, tener que aceptar de una visión que se tenía y que todavía hoy en día mucha gente tiene, y que ese es el gran reto a seguir, ese cambio, ese clic de conciencia de la importancia de la naturaleza y el vínculo que tenemos para poder darle sostenibilidad a los recursos, y también tener una calidad de vida razonable, ¿verdad?, y tener de alguna manera actividades productivas
bien sostenibles, que no extingan pues los recursos, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que tenemos como humanidad y el esfuerzo que estamos haciendo en la región, que ya hoy es parte de un corredor biológico, el más joven de Costa Rica. ¿El número qué es? 52, el corredor biológico Bosque Las Madres, que justamente contiene nuestra reserva como parte de esa zona de recarga acuífera, que es como el corazón y el espíritu del esfuerzo de conservación de 171 kilómetros cuadrados que conectan el Caribe. Hay casi 16 kilómetros de Caribe que conectan a través de ese corredor biológico con la zona protectora del río Banano y por ende con la esquina sureste de la extensión este del Parque Internacional Amistad. O sea que si empezamos caminando y llegamos al Cerro Chirripó. Sí, hay una conectividad completa hasta el macizo. Entonces el gran reto, Manuel, es cómo le damos ese valor a ese recurso, que un bosque en pie, si no genera ingresos, es un bosque en pie. Dan las funciones que ocupamos para vivir, pero no nos da de comer. Y ese creo que encontrar las soluciones, cómo le damos ese valor agregado a un bosque, si bien se han desarrollado ideas y proyectos y... Sí, porque ustedes tienen la actividad turística, ecoturística como un medio, pero tiene que ir más allá también un poquito eventualmente en algunas cosas. Con lo que podemos observar y lo que hemos podido analizar es que si bien hay instrumentos como los pagos de servicios ambientales que han forjado la identidad de Costa Rica, la reputación de Costa Rica, y don Álvaro en su momento pensó en que bueno, el costo de oportunidad, una cabeza ganado en 5 años, es lo que vale posiblemente el incentivo para dejar de destruir. Yo creo que en el siglo XXI ya no deberíamos ni dar permisos forestales, a menos que sea reforestación o ya bosques intervenidos anteriormente, y sobre todo encontrar la herramienta para darle el valor de oportunidad que no hemos valorado, y es el costo de la extracción. Y eso es una herramienta muy importante entender, porque lo voy a poner así: si tuviésemos, creo que son entre 200 y 300 años de pagos de servicios ambientales, tendríamos el ingreso que hubiese tenido nuestro padre a partir de la destrucción del bosque, utilizar el recurso maderero, y eso no tiene ningún sentido económico, o sea, claro, no hace sentido. Sí, no hay una lógica de aprovechamiento real, ¿verdad? Sí, y creo que podríamos buscar soluciones a nivel mundial si le damos ese valor al bosque. Pero en esto, viene una percepción que también últimamente se ha venido conversando, ¿verdad? Desde sectores económicos, sectores ambientalistas y demás, que son los valores ecosistémicos que tiene el bosque, ¿verdad? Porque ya se viene hablando ya inclusive de alternativas que vayan más allá del pago de servicios ambientales por bosque, por tener el bosque, sino se habla ya de pago de servicios ecosistémicos y otros, ¿verdad? Como igual se estaba hablando del océano en este momento, que se le está dando mayor relevancia y que ha estado muy afectado. Y en este sentido, no solamente ese valor como producto económico que tienen los bosques o el valor ecosistémico que generan en toda el entorno de vida, ¿verdad? Sino también el valor que tienen los bosques a nivel cultural, a nivel salud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y la cantidad de puestos de trabajo que puede generar un bosque si no lo destruimos y extraemos, sino encontramos una manera de generar una economía para la protección, que vive la protección, porque al mismo tiempo logramos que la sociedad esté protegida, porque los recursos naturales indispensables para la vida están garantizados por no dejar que esos procesos económicos de extracción y destrucción, que solo benefician a muy pocos, ¿verdad? Vamos a hablar de los intereses económicos de muy pocos que tienen la capacidad de tener la infraestructura y la maquinaria necesaria para extraer esos árboles que le dieron la bienvenida a Cristóbal Colón y generar un ingreso sin darle absolutamente nada a cambio a las personas que en algún momento tienen esa relación con el bosque, que han vivido del bosque, y sobre todo, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos un sistema que no reconoce el valor real
voy a llamarlo en este momento un costo oportunidad, si bien se le puede hablar también de los sistemas ambientales que podríamos cuantificar e incluir en nuestras ecuaciones económicas a nivel del país y a país del mundo, de cómo valoramos las funciones de un bosque, porque un bosque que cortamos ya no va a generar agua, y sin el agua no hay vida, por ejemplo, y hay muchas otras funciones de la fijación de carbono que sí, hasta los bosques maduros que protegemos siguen fijando carbono, no como cuando estaban en su crecimiento principal o inicial. Sin embargo, podemos hablar de unos 15 toneladas más o menos de un bosque maduro que aún absorbe el crecimiento de las raíces, si bien hay todo un circuito de regeneración, de que se me cae una rama y me sale otra, etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero como árbol estoy hablando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué va a hacer el ser humano? Si ponemos esto en relación a una realidad mundial, que es el día del sobregiro del planeta. Esto no lo estoy inventando yo no soy un especialista, pero sí me ha llamado la atención que llevamos décadas en que científicos nos están alertando de que va a haber una implosión por la capacidad de carga del planeta, que ya no lleva, a partir de la destrucción de los recursos naturales que sostienen la vida sobre el planeta, y en este caso nuestra región, como lo es el agua, lo estamos destruyendo. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a garantizar la vida? Claro. Somos, para un mundo que consume un planeta, el ser humano consume 1.7 planetas al año. Esto se puede buscar en internet, o sea, eso no es algo que estoy inventando en esto. Son datos que están independientemente si es 1.5, 1.6, 1.7, no tiene sentido lo que estamos haciendo, y yo creo que una gran parte es los sistemas económicos detrás de cómo aprendimos tradicionalmente. Por eso hice también el ejemplo de nuestro padre, eso fue lo que él aprendió. Claro. Y mis hermanas y yo estamos buscando cómo darle un valor agregado para hacer ese puente económico, para que el futuro, un bosque en pie valga mucho más que un bosque destruido. ¿Y cómo ves el panorama dentro de esa búsqueda de ese nuevo modelo, y dentro de las prácticas que ustedes han hecho en estos años con el turismo eventualmente y con actividades agrícolas o sostenibles en su medida, en lo posible? ¿Cómo ha sido el panorama para ustedes? ¿Cuáles han sido los marcos, digamos, de insumos o de estímulos que tienen, digamos, de la parte gubernamental o en general, para poder sentir que tienen apoyos para esta labor? ¿Se han visto acuerpados o no? Porque creo que los casos como el de ustedes, donde está gente comprometida con estos modelos de conservación y sostenibilidad y de producción, lo ven a palitos a veces. Pero sí, Manuel, creo que es una montaña rusa en la que hemos, sin saber hace 40 años qué iba a significar no destruir más, sino proteger. No sabíamos que iba a venir el terremoto del 91, y ese le da la importancia real a ese esfuerzo de conservación por recurso hídrico. ¿Cómo nos sentimos acuerpados? Siento en lo personal que hay muchos obstáculos, sobre todo para generar un flujo de caja garantizado hacia ayudar a resolver el problema de cómo le damos el valor a la conservación. Porque con los esfuerzos que hacemos, incluyendo ya la SINAC, a partir de monitoreo aéreo en girocópteros, para que puedan ver impactos en tiempo real, y obviamente usando el CITADA, también en nombre de la Red Costarricense de Reservas Naturales, que, sí, que son parte ustedes, somos parte, que sí, quería comentar. correcto, claro. Y ver que no tiene sentido económico si yo tengo que proteger cientos de años una extensión como la nuestra, recibiendo ese insumo, ese incentivo de conservación por algo que yo puedo generar con la destrucción en menos de un año. Claro. Y entonces eso es el reto que veo, eso es el obstáculo. Pero ¿por qué no lo vemos diferente? ¿Por qué no lo vemos que tenemos una gran oportunidad? Porque está el planeta y nuestro país. Ha cambiado la realidad ambiental del país.
y de la región también. O sea, a mí me duele ver esos camiones que salían con árboles, un solo árbol del tamaño de un furgón. Es como lo que yo veía cuando era joven, eso es lo que veía cuando Rudy, nuestro padre, extrajo esa madera, ese bosque. Y está repitiéndose la historia en el siglo XXI. Después de que Costa Rica había logrado revertir en mucho su deforestación, estamos volviendo. Sí. Aparentemente no creo que haya sido la mejor decisión aflojar, digamos, esa, o desviarnos, voy a decirlo así, desviarnos de esa identidad. Yo pienso que si le damos un valor a una economía que genere para generar ingresos a partir de la conservación reales y quitar la presión a la destrucción, porque eso es lo que vimos, por ejemplo, en uno de los casos durante el tiempo en el año 22, que un pobre finquero se vio obligado a tener una relación económica con la infraestructura y la logística de un grupo interesado de extraer bosques centenarios, ¿verdad? ¿A costas de quién? Hasta los propios hijos de esos madereros. Inclusive temas inmobiliarios a veces también que están ahí por decolada. Por sí, porque lo que se pudo, digamos, intervenir eran bosques, más que todo árboles de uso de formaleta. Y eso, ¿verdad? Las ceibas son de las que más capturan CO2 por su capacidad de crecimiento. Y entonces cualquier cantidad de formaleta, ¿para qué? Bueno, eso no creo que lo vayan a exportar a Asia, no, sino seguramente al Pacífico Norte, donde hay una explosión en construcción de cemento. Entonces, ¿cómo podemos aliviar eso? ¿Cómo este finquero no se hubiese visto tentado habiendo recibido pagos de servicios ambientales, tentado a dejar que suceda esa deforestación? Entonces, creo que la oportunidad de entender que el costo de la conservación va más allá del costo-oportunidad de una cabeza de ganado por hectárea, sino más bien la extracción inicial que pude haber hecho. Si se calibra de alguna manera y se pagan servicios ambientales justamente como la captura de carbono. O sea, yo sé que uno de nuestros ministros fue a negociar ante las Naciones Unidas que una tonelada de carbono vale mínimo, debería tener un costo de $40, $50 por tonelada si lo hacemos con bosque. ¿Por qué no le damos seguimiento a eso? ¿Por qué pensamos que una tonelada vale $2.50, $7.50, $18? Eso era mentalidad de paliativos, así como que para cubrir, ¿verdad?, lo que se venía, el impacto que se venía generando, pero no una realidad, no una valorización adecuada. Sí. Entonces creo que tenemos la oportunidad de buscar soluciones y justamente aplaudo la iniciativa de este Congreso, donde personas que trabajamos en conservación, donde científicos y personas con mucho conocimiento podamos quizás volver a poner ese Costa Rica que amamos en nuestro corazón como esa identidad, ese ejemplo a nivel mundial. Pero lo que estamos haciendo en este momento, sin entrar en detalle, no me parece tan acertado. Y sobre todo que estamos corriendo el riesgo de perder la identidad por la cual los huéspedes que vienen al país a tener esa experiencia posiblemente sufran una decepción. Claro. Porque no podemos ser el país más verde del planeta, que supuestamente lo somos, y así lo ha anunciado el representante máximo del Ministerio de Ambiente en todas estas conferencias, y que un turista se vea expuesto a un camión con una tuca de un ceibo del tamaño del furgón. O sea, eso es una contradicción en términos. Y pienso que es la oportunidad de hacer el cambio. Y ahora que comentabas lo del Congreso, en algún sentido el tema de ambiente, por su extensión, ¿verdad?, por las áreas que cubre, desde la conservación, desde las áreas protegidas, pero toda la incidencia que tiene el manejo de los recursos naturales para los apartados productivos, para la industria, para el comercio, para el quehacer cotidiano de una sociedad, a veces se pierde de vista esa relación transversal que hay con todos estos, la vinculación inherente a esa dependencia que tenemos en un país que es netamente verde, por decirlo así. Es un regalo que tenemos y que tenemos que saber aprender a manejar, y en esta coyuntura que estamos actual,
donde las tendencias económicas, donde la globalización y el cambio climático es evidente, Sí. tenemos que ser lo suficientemente visionarios, y esto es parte de esta discusión en este Congreso, de cómo desde esa conservación, de cómo el manejo adecuado, la gestión adecuada de los recursos nos pueden llevar a establecer calidades de vida y a establecer bienestar para la población, pero también a saber valorizar ese capital natural que tenemos, a poder entender cuáles las dinámicas en los ecosistemas, en la biodiversidad, que está tan complejo. Actualmente la pérdida de diversidad a nivel global es impresionante, ¿verdad? Cada vez vemos que la pérdida se acelera, ¿verdad? No solo por cambio climático, sino también por los mecanismos productivos, a pesar de que se han tratado de tomar medidas, pero nos ha agarrado el toro, como dicen, ¿verdad? Porque desde que hace 40 años Cumbre del Río y otras iniciativas y se han planteado, y de muchos años atrás también ya se vislumbraba el impacto que el modelo de económico ha tenido en el planeta. Es requisito, es un menester poder entender, como con esas experiencias de ustedes, que la conciencia, el interiorizar esa relación con la naturaleza, con el bosque y con todo lo que conlleva ello, nos puede dar soluciones a largo plazo, pero también implica un cambio de actitud profunda, una mentalidad diferente, y es aquí donde a veces son procesos más lerdos, pero yo creo que estamos en un momento importante de coyuntura, que necesitamos que más bien esos cambios se aceleren, ¿verdad? Efectivamente, y creo que un valor importante en educar a las siguientes generaciones y los que están al mando y los que tenemos actividad económica, de la necesidad de proteger y sobre todo de entender por qué. Porque lo que he podido de alguna manera ver desde la posición en que estamos, que ni siquiera tenemos televisión allá, venir a una ciudad tan grande como San José y tan Caótica. No, bueno, sí, con muchas presas. Sí. Que el ser humano, posiblemente por estar tan dependiente de vivir en un mundo digital, ha posiblemente perdido esa conexión con la naturaleza, que es con realidad lo que somos parte. Claro. Y entonces empezar a entender que si yo amo la naturaleza es empezar a amarme a mí mismo y buscar esa relación en proyectos, de los cuales hay muchos en Costa Rica y diferentes niveles de, digamos, de lujo. Nosotros somos un albergue, tenemos un albergue en montaña muy básico, muy rústico, pero justamente en el Selva Bananito Experience, Contanos un poquito de Selva sí, Bananito, claro. nace como una respuesta a la pregunta ¿qué van a hacer si ya no deforesto, verdad? Eso es lo que básicamente, y esa fue la respuesta. Empezamos con 7 habitaciones, hoy son 19. Las personas sienten un apego a lo que hacemos. ¿Por qué? Porque vivís la naturaleza directamente y, por decirlo de alguna manera, el lujo de la simple vida que hemos desvalorado porque en nuestro consumismo, eso es parte del grave problema, que no estamos conscientes de lo que hago con una botella de plástico que dejo a algún lado, por ejemplo, y de lo que consumo dentro de esa botella de plástico. Muchos de los productos que ven ahí tienen una gran cantidad de recurso hídrico para su producción, que en realidad, de la manera que se producen, y no voy a decir nombres, pero cuando me la tomo me puede generar, si lo hago crónicamente, no beneficios de salud, sino más bien problemas de salud. Entonces ahí empieza un círculo de nuestro consumismo, que quizás si tuviésemos más acceso a que las personas, los seres humanos, no solo los niños, pero también los padres que van a ver a sus niños hablar de conservación en días de colegio, en días de escuela que hacen alguna feria, podamos todos revivir esa conexión. Entonces eso es lo que sucede en Selva, que vemos que sí somos parte de la naturaleza, que podemos ser parte activa de una solución para un problema y sobre todo que es una experiencia auténtica. Okay, sí, genial. ¿Cómo ha impactado esta labor de tantos años, de 40, 50 años, en relación con las comunidades, con tus vecinos, con las instituciones? ¿Cómo esto ha sido ejemplo, me imagino, por supuesto, pero cómo lo ha tomado la gente y cómo ven ellos Selva Bananito y eventualmente ahora después que hablemos un poquito también de
de la reserva Madre de los Bosques. Corredor Biológico Bosque de las Madres. Bosque de las Madres, perdón, al revés. Pero es la madre de los bosques que tenemos. Sí. Se me cruza un poquillo. Pero que es, creo, consecuencia también de una labor importante que ustedes han hecho. Entonces, contanos un poco cómo es esta relación a través de los años con las comunidades y con las instituciones. Bueno, al inicio siempre se nos ha visto que esa familia extranjera que llegó y pudo comprar grandes tierras. Yo creo que hay una importante necesidad de entender que un bosque... Aquí tenemos parte del video de lo que es allá. Ah, muy bien, sí. Contarnos un poco dentro de estas. Bueno, estamos, perdón, que no estaba viendo que se me está... Esa es nuestra reserva, la que ven ahí, son tomas aéreas y lo que protegemos, obviamente ve ese cedro tratamos de cuantificar, el diámetro son aproximadamente 5,80 metros. Sí, ese hermoso. Cedro amargo estuvo ahí cuando llegó Cristóbal Colón a 400 años estamos hablando, 500 años, ¿verdad? Exacto, más de 500 años, ¿verdad? Años. Y las economías de las que estoy hablando es justamente cómo le damos el valor agregado al bosque, destruyéndolo, generando algo así que en 400 años, recibiendo pagos de servicios ambientales, voy a generar lo que recibiría destruyendo eso en poco tiempo, o damos la oportunidad de personas a explorar y pertenecer y darle ese valor agregado, ¿verdad? Tenemos una belleza de bosque, justamente como hasta los 350 metros, bastante plano, siempre tiene lomas y después tiene un porcentaje de inclinación de aproximadamente, no sé, 60-70%, como lo ven, pero es esa fuente de agua que nace un montón de quebradas y ríos, y juntamente con otros afluentes como lo que es el Caño Negro y el Chiriquí, el Chiriquí le dicen es el río Gobán en realidad, y vean qué bonito, vemos las imágenes de nuestras cámaras donde tenemos esta belleza de osos hormigueros con la mamá todavía cargando el juvenil, los chanchos o los ainos, ¿verdad? Un grupito, una familia joven, y mira, están explorando qué es esa cámara. Con eso, como vemos, claro, como podemos ver nuestros hermosos animales que protegemos. Esto es parte de la investigación que ustedes hacen también, ¿verdad? Sí, y que han tenido invitados y con la correcto, academia y todo. Tenemos biólogos, justamente estamos haciendo alianzas también con otras reservas para empezar a entender si hay una migración de felinos que vean este cariblanco. Esto está críticamente amenazado en Costa Rica por la destrucción del hábitat y por la sobremontea. ¿Y por qué corrieron? Porque venía el jaguar buscando comida, claro, ¿verdad? Era la hora del almuerzo. La hora, sí. Entonces, hurones. Tenemos varias sorpresas en este video, unos mapachines, obviamente, y jaguarundi. Jaguarundi son de los felinos más pequeños. Que vean qué elegancia en ese felino, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanto felino? Porque es suficiente que comer. En el caso de los felinos más pequeños serían las cherengas, y el puma obviamente le gusta un poquito algo más grande, algún chanchito por ahí, o un venado, ¿verdad? Aquí está escondiendo una presa, y eso también es un gran logro de haber tenido esa oportunidad. Y observa qué pasa en un punto en el cual tenemos la más alta densidad de felinos grandes. ¿Por qué? Porque hay un espacio reducido para pasar. Entonces, manigordito, eso es un manigordo huérfano, que lamentablemente la madre fue asesinada por monteadores, y ahí vamos a ver algunos también. Y también hemos perdido un jaguar. Pero ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos que es mucho más productivo de alegrarnos de poder ver un felino caminando estos bosques majestuosos, y al mismo tiempo dándole la calidad de vida que ellos merecen? Porque los animales también tienen derechos, y el bosque tiene el derecho. Vea, pasó un jaguar masculino, viene una hembra, y claro, genera interés de repente el jaguar, y encontramos a la hembra 3 meses y medio después en estado de embarazo. Por dicha, tenemos desde hace 10 años empezamos este proyecto. Tuvimos un jaguar con melanismo, hermosísimo el ejemplar, estuvo 3 años con nosotros. Este es el ejemplar, ¿verdad?
Lamentablemente este fue asesinado por 2 monteadores jóvenes en Moravia, Chirripó. Eso salió en Facebook. Y entonces tenemos que trabajar con las futuras generaciones que entiendan que eso no es la opción. Esta es la hembra que sufrió ese percance en nuestra reserva, y entonces ese huérfano que vimos, ahí viene. Pero la educación es un elemento importantísimo, lo estamos haciendo con todas las comunidades. Quiero nada más hablar un poquito más de las imágenes que vemos, que por qué se me pusieron tan nerviosos los pisotes, porque pasó el jaguar, o venía el jaguar, ¿verdad? Entonces todo el mundo a correr. Claro. Entender que un jaguar es el más importante indicador de la salud de un bosque. Yo creo que en Costa Rica. es el depredador más grande que tenemos. Correcto. ¿Verdad? 3 horas y media entre un grupo de turistas y un jaguar, 2 horas 45 con puma, y ese es el problema que tenemos, y se resuelve con educación, se resuelve con oportunidades de trabajo para el bienestar del bosque y no destruyéndolo. Y entonces quiero cerrar con unas imágenes que nos encantan, ¿verdad? Que dejé la fecha el 2 de mayo del 2018, exactamente 5 años después de que su papá salió en una cámara que puesta por un biólogo en la primera noche que la puso, salió al jaguar. Este es el hijo. Este sería el hijo. Vea lo que pasó corriendo ahí. Vamos a ver si lo puedes describir. Ese animal oficialmente no existe en Costa Rica. Últimamente se han venido viendo más. Esto es un perro en montaña, un bush dog que viene de Brasil, de Sudamérica. Hay una migración. Parece, sí, que ya se pasaron el Darién. Y el jaguar, quiero que escuchemos bien su mensaje. Muchas gracias por apoyar la conservación. Quiero presentarle la hermosa madre de mi hija, el jaguar, y la hermosa madre de mi hijo. Y cuando el ser humano entienda parejita, de que tenemos que caminar esos senderos juntos, abrazaremos ese futuro regenerativo basados en la conservación. Claro, no, mira, Jürgen, felicitarlos por ese esfuerzo, es un logro que ustedes han hecho como a través de los años, y de una u otra manera cómo impacta, pero cómo se debe aprender, precisamente el tema de educación. Pero aquí también viene un tema de dar a conocer estas experiencias. Tiene que también verse fortalecido por apoyos que tienen que darse desde la institucionalidad. En algún momento dijiste que has trabajado con SINAC para temas de protección. Esas alianzas estratégicas que se deben hacer entre conservación y con la institución, ¿verdad? Haciendo mención a la red, que sé que son muchos asociados que tienen reservas como esta, más grandes, más pequeñas, pero que también la importancia que tiene la conservación privada en el país, a veces no se le da el apoyo necesario. Creo que se necesita un poquito más de conversar de cómo podemos hacer esto, cómo podemos generar también a nivel comunitario beneficios que permitan que cazadores como estos vayan. Sucedió con Corcovado en algún momento, ¿verdad? Recuerdo en los 80s cuando yo iba a Cabo Blanco y hacíamos educación ambiental en lo que hoy es Santa Teresa, Malpaís y otros lados que hoy están plagados de turistas y con el tema de gentrificación y cosas de este tipo, pero donde había mucho cazador, y eventualmente cuando comenzó a entrar el turismo como una opción, se fue recuperando mucha de la fauna, venado cola blanca y otros, y se fue generando oportunidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, como no solamente el turismo, ¿verdad? Hay otras opciones, pero hay que invertir. Hay que invertir en investigación, hay que ser creativos, ¿verdad? Para poder abrir canales que permitan apoyar esta conservación, y esta conservación con esa visión de futuro de integrar economía para la conservación, y entender que la economía de la conservación no es sinónimo de una economía como se ha venido haciendo, lineal y materialista, consumista, porque es lo que tiene al planeta como lo tiene, ¿verdad? Correcto. Entonces se hacen esfuerzos como estos de ustedes. El país, yo creo que, como decías también, en algún momento tiene que retomar esa senda de imagen, y que ir más allá de que es una imagen, sino que es una realidad, una parte vivencial, idiosincrática, de una identidad del costarricense que aprecia la naturaleza y que la cuida, que la protege.
¿verdad? Y que tiene un incentivo real para lograrlo. Entonces, es bastante amplia tu observación y si me permites, quiero retomar antes de que mostramos el video, estábamos hablando de las comunidades, ¿verdad? Ya se sale de nuestra, no solo nuestra reserva, sino pasamos a incluir las comunidades aledañas y las que están dentro del corredor biológico, que ya muchos están, pues también tienen actividad de agricultura tradicional, en la cual podríamos buscar soluciones regenerativas, diversificación de producto, ¿verdad? Obviamente estamos en una zona también de bananeros, ¿verdad? De la actividad bananera importante, que es parte de la paz y estabilidad social por la cantidad de empleos que genera, pero también podríamos revisar qué prácticas podemos incluir para que no sea tan fuerte el impacto por agroquímicos. Sobre todo, sí. Estamos rodeados de comunidades que viven cerca de bosques y ríos, bosques secundarios muy privilegiados y obviamente la parte alta y la zona de recarga acuífera que es... En la parte alta me imagino que... Del río Bananito, ¿verdad? Sí. Que nace 700 metros arriba de nuestra reserva. Indígenas, me imagino que hay Okay. cercanos. No dentro del corredor biológico, pero sí colindamos con la reserva indígena Taini, ¿verdad? Entonces, las comunidades estamos justamente a través del trabajo del corredor biológico y de la Fundación Cuencas de Limón, que fue establecida por nuestra familia para justamente llevar a lograr buscar soluciones a la actividad maderera hace muchos años, y hoy queremos incluir a esas no solo futuras generaciones, sino a los pueblos que están alrededor, de encontrar una nueva identidad. Entonces eso era algo que se interrumpió con el video y que quería dejar aclarado ahí. Luego, ¿cómo vamos a lograr sobreponernos a ese gran reto y buscar esa identidad nueva de Costa Rica? Tenemos que buscar una manera que una economía verde no sea darle un porcentaje muy inferior de lo que en realidad es en cuanto a los servicios ambientales de la protección a las personas que decidieron no destruir más. Para algunos quizás esa adicionalidad, que no se demuestra la adicionalidad a la hora de proteger, porque el bosque no está creciendo, porque no estamos regenerando a través de reforestación. ¿Y qué pasó con la adicionalidad de la persona que no destruyó ese bosque, que no extrajo? O sea, yo tengo los números de lo que puedo generar a partir de la destrucción de una hectárea de bosque primario, solo formaleta. Y estamos hablando en promedio de $20,000. ¿Y cuánto gano después de pagar al regente forestal y en nuestro pago de servicios ambientales? Lo cual fue una gran inicio para buscar ese norte. Pero ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI y estamos caminando. Creo que de mi manera de ver ya no es 5 para las 12, yo creo que estamos pasando ya de la medianoche y lo vemos en cómo la sociedad está muy nerviosa, hay mucha violencia, hay un deslineamiento de la economía disfuncional hacia buscar soluciones que sostengan la vida, y la vida la sostiene la naturaleza. Un recurso hídrico no viene en la botella, el recurso hídrico viene en la montaña. Correcto. Y después lo embotellamos, pero ¿qué botellas usamos? Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, los retos tienen que venir con educación, pero sobre todo también con soluciones económicas de puestos de trabajo. Y quizás... conservación con hambre no sirve, tenemos que tener conservación. Ese es el ejemplo que quise dar de ese pequeño agricultor que después se encontró a ese grupo de interés de extracción del bosque, por no ponerle otro término, que pudieron generar cualquier cantidad de dinero a partir de la destrucción. Y es un ejemplo 4 hectáreas, y eso fue uno de los grandes oportunidades de haber aportado a SINAC. También sobrevuelos buscando el Parque Internacional Amistad para que vean cómo está avanzando la agricultura tradicional y no tradicional, la de permisos y sin permisos. Entonces estamos de verdad, creo que a tiempo de abrazar esa oportunidad, pero tenemos que enfocarnos y pensar, ¿por qué no analizamos el costo administrativo de un pago de servicio ambiental a 5 años? Hay una figura, eso vale tanto. Correcto. Pero ¿por qué solo le reconoce $800 a los que están haciendo la conservación y aproximadamente casi 4,000 se van en el costo administrativo? Es que eso es una de las cosas que posiblemente podemos revisar
y hacerlo mucho menos tedioso, porque está ahí. Claro. El bosque está ahí, las funciones del bosque están ahí. Los científicos nos dicen, este es un parámetro de cuánto captura de CO2 o cuánto pues retienen las raíces de agua. Entonces, son ideas que se me vienen en mente de cómo podríamos agilizar ese cambio, porque la estructura que tenemos es tratar de hacer posiblemente las mismas cosas esperando resultados diferentes, y no lo vamos a lograr. Hay que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Sí, aquí en esto, bueno, lo último que sabemos con el tema de pago de servicios ambientales, bueno, primero que los últimos años se ha devaluado lo que se ha pagado, ¿verdad? Precio por hectárea se fue el suelo, ¿verdad? Y eventualmente también ahorita están pidiendo una serie de requisitos, pues, más exigentes, ¿verdad? Creo. Entonces también ahí encuentra uno que más bien se obstaculiza. No es ser permisivos, pero sí, y porque son fondos a veces que llegan internacionales o del mismo impuesto a la gasolina, ¿verdad? Que también cubre esto, pero sí, de alguna manera, creo que falta hacer una mayor cobertura, porque hay mucho bosque que se está regenerando, bosque secundario que está en regeneración en el país, producto de lo que se hizo hace 40 años, 50 años, y eventualmente que todavía no están maduros, ¿verdad? Y que todavía están en el proceso de captar carbono. Otro tema que viene eso, tal vez no propiamente con tu propiedad, pero que es el tema de los manglares, por ejemplo, que tienen que incluirse entre este parámetro, ¿verdad? En fin, pero sí es importante que precisamente experiencias como la tuya, que de una vez aprovecho también aquí para comentarle a la audiencia, Jürgen va a estar con una ponencia allá en el Congreso, si lo permite, y donde ustedes pueden ir, participar en el Congreso y directamente conversar con él y que les cuente más de toda esta experiencia. ¿Alguna reflexión final que tengas vos primero sobre la importancia que tiene en la zona atlántica el corredor biológico y en general las problemáticas que se han venido dando, pero yo creo que en este sentido una reflexión, por favor, ahí. Gracias, Manuel. Primero que nada, quiero invitarlos nuevamente a ese congreso. Creo que es importante que no solo personas que sean científicos, sino personas que tienen interés a aprender sobre la conservación y entre todos buscar esas soluciones es de muy alto interés y es de gran importancia. La ponencia se va a llamar Siguiendo la huella de los felinos, y es un símbolo de lo que nos podría demostrar cómo caminar en la dirección adecuada para proteger los recursos naturales, porque yo en mi caso solo he prestado esta región de mis propios hijos y los hijos de todas las personas de esa región. Entonces queremos incluir a la comunidad a buscar esas soluciones y buscar soluciones económicas que hagan también ese valor agregado para que la conservación la llevemos en el corazón y no nada más como un eslogan. Tenemos grandes retos, creo que buscar soluciones económicas a lo que es de verdad el esfuerzo que hace la conservación y cómo ayudarlo es algo que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, bienvenidos y los esperamos en... ¿Cuándo fue? ¿Cuáles son las fechas? 21 al 29 de julio, si Dios lo permite, pero van a ver en esto, va a haber, ahí está en la página, ustedes buscan en la página Primer Congreso Ambiental de Costa Rica, en la web, ahí les va a salir la información en general. En próximos días vamos a estar incluyendo ya programación y otras cosas de lo que son paneles. Hay 5 actividades que incluyen el Congreso, que son paneles con temas, 16 paneles con temas país. Vienen también el espacio de las ponencias, por supuesto. Van a haber 8 talleres de alto nivel con decisores en estos temas interesantes: el tema marino, el tema de ordenamiento territorial, el tema energético, el tema de biodiversidad como tal, tecnologías, el uso de tecnologías, innovación en todo lo que es conservación y desarrollo sostenible. En fin, va a haber una gran variedad de temas, carteles, afiches, y vamos a seguir con actividades en este mes y en julio, dentro de estos ciclos que hemos venido haciendo acá con Onda UNED, y también algunos que ya a partir de mañana o de la próxima semana vamos a tener en redes, dando información variada de los diferentes temas, porque el tema ambiente es un paraguas muy grande, como les decía, estos temas sobre una realidad
nacional que tenemos y con una visión de hacia dónde queremos ir, porque ese es el objetivo, parte del objetivo que tiene el Congreso, es llevar una discusión para que nos permita trazar una hoja de ruta. Viene el próximo año nuevo gobierno, vamos a ver qué acontece, ¿verdad? Pero igual tenemos que ser propositivos. La sociedad, esto surge desde sociedad civil, acuerpado por muchas organizaciones y personas, y de alguna manera es esta parte propositiva, como tu persona, con el proyecto que han venido realizando y otros actores, que podemos salir adelante y retomar esa presencia de Costa Rica, esa imagen, y que quede, como decís muy acertadamente, Jürgen, que quede más allá de palabras o de imágenes, sino que de una realidad que es necesaria ver y que es necesario ir construyendo para ese futuro, para las nuevas generaciones sobre todo. Correcto, Manuel. Y la pregunta que me hiciste para, digamos, una idea de cierre, hablando de la historia familiar que vino a destruir, a extraer y a cambiar el uso, en caso de la generación antes de mis hermanas y mío, respetó a la siguiente generación. Y estamos justamente construyendo, mis hermanas y yo, porque no podemos decir que nada más soy yo, no, para nada. Yo estoy manejando más que todo la parte del turismo regenerativo. Mi hermana Sofía es la directora de nuestra fundación, que ha sembrado esa semilla de alguna manera, y en participación de todas las otras organizaciones, también gubernamentales, y de las comunidades, para justamente poder lograr el corredor biológico Bosque de las Madres, que une ese esfuerzo. Son 171 kilómetros cuadrados que une la costa caribeña con el Cerro de la Muerte, el Cerro Chirripó. Claro. Entonces, estamos hablando que esos 171 kilómetros cuadrados generan un puente que no existía antes, que garantizan, creo que son 11 zonas de vidas, existan de una especie de protección, porque el corredor biológico no son solo conservación, es buscar actividades económicas que sustenten un ingreso, una vida digna, la educación, y sobre todo que traten de proteger lo más posible lo que nos da un sustento de vida, que es el agua, el oxígeno, la fijación de carbono, el hábitat. Como digo, yo creo que todos esos felinos que les mostré tienen un derecho. Impresionante esa. Y para cerrar, es esa la familia que vino a Costa Rica buscando un futuro, no sabiendo cómo se iba a desarrollar el planeta, pero cambiando el paradigma de no extraer y destruir más, sino buscar una solución para que las futuras generaciones encuentren algo mucho más funcional en la economía que protege el ambiente que en la economía que lo destruye. Y yo creo que ese es el gran reto que no solo tenemos en este país en ese momento, sino de las imágenes satelitales no mienten. O sea, cómo ha cambiado el planeta, lo estamos desertificando. Entonces, si es el granito de arena que estamos haciendo para influir para la mejora de esa región y sobre todo el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias, Jürgen, y muchas gracias por esa citativa que haces para que adoptemos ese cambio de paradigma, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, esperamos verte allá en el Congreso. Definitivamente. Muchas gracias por tu presencia acá, agradecerles como siempre a Onda UNED, y reiteramos, los esperamos en el primer Congreso Ambiental CONAM 2025, que se realizará en la Universidad Nacional a finales del mes de julio, del 21 al 29, y podrán ver información en la página web para que puedan escoger y ver la gran variedad de temas que vamos a tener. Así que buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Buena nota. Gracias. Muy amable. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.